Muy buenos días tengan. El día de hoy es domingo y ya hay que levantarnos e irnos preparando para el encuentro con Dios y con nuestros hermanos en la celebración de la Eucaristía. El día de hoy las lecturas están llenas de simbolismo y hablan de una manera muy fuerte a nuestro corazón, solo que hay que abrir nuestro corazón y escuchar lo que Dios quiere decirnos, no lo que nosotros queremos oír, sino lo que Él quiere decirnos. Por ejemplo, en la primera lectura, el profeta estaba esperando la presencia de Dios a través de un huracán, a través de un viento, a través de muchas cosas grandes, cuantiosas, majestuosas, y ahí no estaba Dios, hasta que apareció una sencilla brisa. Ahí fue donde el profeta encontró la presencia de Dios. A veces nosotros tenemos muchas ideas de Dios y nos cuesta entender y creer que Dios se nos revela de una manera más clara en las cosas sencillas, en las cosas simples, en los pequeños. Ahí es donde Dios habla a través de los detalles. El Evangelio del día de hoy también. Jesús se manifiesta de una manera diferente, de una manera nueva, de una forma en como los apóstoles no lo habían conocido. Pero para ir más allá de este milagro, tendríamos que entender el contexto de este texto, y está lleno de contrastes. Así como tu vida y mi vida está llena de momentos fuertes y momentos bajos. Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes. Los discípulos están sorprendidos, se dan cuenta del poder que tiene Jesús. Pero algo curioso es que en este evangelio Jesús manda a sus discípulos a que se vayan en la barca. Y Jesús sube al monte a orar. Durante toda la noche Jesús está orando. Ya en la madrugada, cuando Jesús baja y quiere acercarse a sus discípulos, los discípulos están batallando porque el viento sopla en su contra y ellos tratan de acercarse a Jesús por sus propias fuerzas y no pueden. Cuando de repente, en medio de la tempestad, ven a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Y ellos lo llaman un fantasma. No entendían, no lo reconocieron. Un fantasma. La única vez en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que escuchamos esa palabra. Un fantasma. Alguien que no reconocen. Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Pedro, aquel apóstol aventado, le dice, maestro, si eres tú, mándame ir en pos de ti, caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Pedro empieza a caminar sobre el agua. Cuando dice que caminando empieza a sentir el viento y se empieza a hundir. Dejó de caminar cuando sintió el viento y se empieza a hundir. Ahí le dice a Jesús, Jesús, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo saca del agua, lo lleva a la barca y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Los discípulos se postran ante él y lo reconocen como Dios. Es muy interesante ver estos contrastes, porque subir al monte alto significa orar. Jesús sube al monte alto a orar y los discípulos, por el contrario, van a lo más bajo, al nivel del mar. Van sin Jesús. Jesús sube a orar y ellos se enfrentan a la realidad. Tienen que remar. Y en medio de la tempestad aparece Jesús. La pregunta es, ¿de qué estarían hablando? ¿Qué estarían haciendo los apóstoles? Indudablemente, o muy seguramente, estarían hablando del milagro, estarían hablando de la multiplicación de los panes, estarían hablando de por qué Jesús no aceptó ser coronado como rey. Estarían quizás quejándose del mucho trabajo, estarían diciendo muchas cosas, pero al nivel del mar. Es decir, no subieron al monte a orar. Y a veces eso nos pasa a ti y a mí. Podemos gastar mucho tiempo hablando de Dios, hablando de las cosas de Dios, pero no hablando con Él. Y si no hablamos con Él, si no escuchamos su voz, no lo vamos a reconocer. Vamos a querer hacer a un Dios a nuestra medida y cuando Dios se nos aparezca le diremos, es un fantasma. Ahora, un aspecto muy peculiar. Pedro le dice a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pareciese que fue una oración muy banal, muy superficial, pero indudablemente Jesús quiere que Pedro camine sobre el agua y le dice, ven. Pedro
Pedro empieza a caminar y cuando siente el viento se empieza a hundir. Caminar sobre el agua. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿Has oído el refrán que dice, ten cuidado que estás caminando sobre hielo? ¿Cómo se camina sobre hielo? Con mucho cuidado, porque no es tierra firme, te puedes resbalar o el hielo puede estar muy delgado y te puedes hundir. Cuando se camina sobre hielo, se camina con mucho cuidado. Bien, el cristiano, el que tiene fe en Dios, no camina sobre hielo, camina sobre agua. Pero cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús, aunque estés caminando sobre agua, aunque estés caminando en medio de una tormenta, aunque estés caminando en medio de una tempestad, caminas sobre terreno firme porque tu mirada está puesta en Jesús. Pero cuando dejas de mirar a Jesús, aunque estés caminando sobre roca, te puedes caer porque no tienes la mirada puesta en Jesús. Es lo que le pasó a Pedro. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús quiere que Pedro camine sobre el agua. Jesús quiere que tú camines sobre tus problemas, que los enfrentes, que seas fuerte, que camines. Pero mirándolo a Él. Porque en el momento en que Pedro deja de mirar a Jesús para mirar la tempestad, para sentir el viento, para ver el agua, y podríamos decir todos los problemas que ahí viene, a lo mejor Pedro estaba viendo tiburones abajo de él, a lo mejor Pedro se dio cuenta que la barca estaba lejos de él, a lo mejor Pedro empezó a ver muchas cosas, menos lo que tenía que ver, a Jesús. Si tú quieres caminar, salir de un problema, salir de una situación difícil, enfréntala, camina mirando a Jesús, escuchando su voz, no teman, soy yo. Entonces, es ahí donde nosotros, confiando en Él, no con nuestra inteligencia, sino con nuestro corazón, es cuando podemos caminar sobre cualquier tempestad. No importa qué difíciles sean tus problemas, no importa qué dura sea la noche, no importa qué angustiado sea el momento en el que estás o que sientes que estás tambaleando, recuerda esto. Si tu mirada está puesta en Jesús, caminas sobre agua como si estuvieras caminando sobre terreno firme. Pero no importa que estés caminando sobre terreno firme, si tu mirada no está puesta en Jesús, corres riesgo de resbalarte. Pues bien, este Dios que nos invita a que caminemos sobre el agua, este Dios que incluso quiere que caminemos y que salgamos de cualquier tempestad, sea pues este Dios que incluso se revela en una suave brisa y en los detalles más pequeños se muestra que Él nos acompaña. Sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hoy nosotros podamos reconocer a Jesús en medio de nuestros problemas, no como un fantasma, sino aquel que nos da la paz, y que escuchándolo, reconociéndolo y mirándolo, podamos caminar sobre cualquier situación difícil.